Los aplausos son para el Señor, pero bueno, a ti también te damos una bienvenida calurosa, el Señor te bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos estudiando, meditando, aprendiendo de un hermano que escribió un libro que se llama Dioses en Guerra, se llama Kyle Idleman. Esta es nuestra segunda sesión, donde estamos hablando de este libro, que me pareció muy conveniente compartirlo con ustedes. Estuvimos meditando la semana anterior respecto de la idolatría. Dios habla mucho respecto de la idolatría en la Biblia, una y otra vez, y muchas veces, sobre todo si nosotros somos cristianos ya de mucho tiempo, no le ponemos atención. La semana pasada les decía, si yo me acerco con cualquiera de ustedes y les pregunto, ¿eres idólatra? Lo más seguro es que me vas a decir que no, sobre todo si ya tienes tiempo en la Escritura. Pero desde la semana pasada estuvimos viendo que a veces sin darnos cuenta somos idólatras. Entonces, está ahí en nuestro corazón. Es por ello que Dios está luchando en nuestro corazón en contra de la idolatría. Por eso es que la Escritura nos dice en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, es importante, como vimos la semana pasada, examinar nuestro corazón para descubrir a quién le hemos dado nuestra lealtad, a quién le estamos dando la gloria, a quién le estamos dando la prioridad en nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros queremos tener vidas transformadas, cambiadas, tenemos que ir a la fuente de mucho de lo que hacemos. Mucho de lo que hacemos se origina ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Y en nuestros corazones estamos albergando idolatría sin que nos demos cuenta. La semana pasada también meditábamos respecto de los nombres que tiene Dios. Hablamos de muchos, 21 nombres vimos. Y dentro de estos nombres, dentro de esta lista, no encontramos en la lista, pero sí en la Biblia, un nombre que Dios mismo se da. Éxodo 34:14, la Escritura nos dice, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. Entonces, vimos la importancia de no tener una mente abierta, ¿verdad? En esta cultura en la que nosotros vivimos, se nos habla mucho de tener una mente abierta. También meditábamos de eso la semana pasada, ya que si nosotros tenemos una mente abierta, así como el mundo tanto nos empuja, entonces cualquier cosa puede no solamente salir, sino también entrar. Y debemos guardar nuestra mente, debemos guardar nuestro corazón para que no cualquier cosa entre. También tanto empuje de la sociedad respecto de tener una mente abierta nos hace a que se nos haga difícil apreciar la seriedad de la idolatría. Y la razón por la que a Dios le interesa que tengamos una relación única con Él es porque quiere una relación exclusiva, comprometida. Dios no tiene el interés de tener con nosotros unión libre o una relación abierta. La unión libre es desagradable a Dios. La relación abierta es desagradable a Dios. Dios quiere una relación formal, comprometida, fiel. Dios es celoso de tu corazón, como lo vimos la semana pasada, no porque Dios sea enfermo o posesivo o inseguro, sino porque Dios te ama. La razón por la cual Dios tiene un problema tan grande con la idolatría es porque su amor por ti es algo que lo implica todo, que lo abarca todo. Dios te ama demasiado como para compartirte. Vimos la semana pasada la definición de celoso, que tiene celos o que tiene la sospecha de que la persona amada mude su cariño.
Entonces Dios sospecha, y desafortunadamente tiene muchos fundamentos para esta sospecha, de que alguien más está desviando tu amor, tu cariño hacia Él o hacia esa cosa o persona. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. La semana pasada terminamos en este pasaje donde dice Dios a través del profeta Ezequiel al pueblo: adúltera, prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga, tú en cambio les pagas a tus amantes, los sobornas para que vengan de todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente a las otras mujeres. Como nadie se te ofreció, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí eras diferente de las demás. Entonces, la idolatría es adulterio. Espero que pensemos seriamente respecto de esto. La idolatría es adulterio. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice la Escritura respecto del pueblo? ¿Por qué todavía es ni siquiera como una prostituta, sino todavía peor? Al final dice, porque tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. A esos ídolos a los cuales adoramos, les damos, les ofrecemos muchos de nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra adoración. Y entonces eso nos aleja de Dios y por supuesto eso irrita a Dios, lo molesta. Continuamos el día de hoy, Mateo 22, empezando en el versículo 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dios de ninguna manera se siente feliz siendo uno de muchos dioses a los cuales adoramos. Y deja bien claro que Él nos dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Esta declaración muchas veces se usa como un resumen positivo de los 10 mandamientos. El resumen negativo o opuesto es: no tengas a ningún Dios además que a mí. ¿Sí? Son dos maneras de decir exactamente lo mismo. No existe para Dios la posibilidad de cohabitar con alguien más, con algún otro Dios. No se trata de un matrimonio abierto en el cual tienes a una pareja pero además tienes a otras. Eso es totalmente reprobado delante de Dios. Con Dios es solamente Él y nadie más. Si alguna vez te has preguntado o alguien te ha preguntado: oye, ¿qué hace tan especial al cristianismo? ¿Cuál es la diferencia con el budismo, el hinduismo, el islam o cualquier otra religión? La respuesta es la siguiente: en ninguna religión, tenemos una perspectiva de Dios como en el cristianismo. Normalmente en cualquier religión las personas van detrás de sus dioses, buscan a sus dioses. Y si no tienen Dios, hasta se lo inventan. Pero en el cristianismo, y eso es algo que hace diferente de cualquier otra religión, Dios va detrás de las personas, Dios las busca, sin cansarse. Eso es distinto, totalmente diferente. Entonces, Dios asume un rol activo, sobre todo los seres humanos, como padre.
pero incesantemente está en busca de nosotros. En nuestra vida como seres humanos, me recuerdo cuando era muy joven, y para los que son jóvenes y se encuentran aquí, de pronto tal vez ven a una chica, ¿no? Muy guapa, o que a ustedes les parece muy guapa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Van ahí, investigan quién es o cómo se llama o lo que pueden, o directamente le preguntan. Pero ¿qué es lo que pasa si esa chica les dice: no me veas ni me hables, no te me acerques? Muchos de nosotros, si en alguna ocasión nos pasó algo así, pues ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, pues, ahí, como dice el proverbio, como perro con la colita entre las patas, ¿no? Ahí nos vamos alejando, ¿verdad? Pero a veces como que decimos, pues a ver, le voy a intentar otra vez. Y vas y le intentas y te dicen no. Bueno, y otra vez ahí te vas. Pero ¿quién de nosotros, si le dicen no, insiste? O si alguien le dice a alguien, oye, ¿no quieres ser mi novia? Y dice no, insiste. Normalmente si nos dicen que no, pues ni siquiera a veces le intentamos una segunda o una tercera vez. Desde la primera decimos, bueno, pues adiós. Pero Dios es bien diferente. En realidad, la idea de un Dios que insiste es rara, es extravagante, es extraña. Difícilmente alguien puede inventarse a un Dios como este. Un Dios que es completamente perfecto, que no le hace falta nada, que es totalmente puro, que es totalmente poderoso, viene a nosotros, que somos impuros, débiles, pequeños, pecadores. Dios en su gran amor se reviste de un bebé pequeño, indefenso. ¿Para qué? Para ir en busca de nuestro corazón. Eso es verdaderamente extraño para este mundo, extravagante. Dios es así, Dios es muy extravagante. Dios hace cosas raras para nosotros como seres humanos. Y a ese Dios, al cual en muchas ocasiones lo desechamos, lo ignoramos, lo rechazamos, siempre está detrás de alguna manera u otra manera de expresarnos su amor, de hacernos la invitación para tener una relación con Él. Es un Dios que no renuncia a ganar nuestro corazón, no renuncia, no se da por vencido. Entonces, tú no puedes comprender la seriedad de la idolatría si no entiendes que Dios es celoso. Cuando tú entiendas verdaderamente que Dios es un Dios celoso, entonces entenderás la gravedad de la idolatría. Y no se puede entender los celos de Dios si tú no comprendes que el amor de Dios es incesante, eterno. La Escritura nos dice a través de Jeremías, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, como su amor es eterno, también por eso es que sus celos son tan grandes, porque el amor de Dios es grande, es inmenso, es eterno. Por lo tanto, no se puede mezclar la idolatría con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Porque su amor es eterno, porque en el amor de Dios no cabe nadie más que Él. La Escritura nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que casi todo cristiano se sabe, ¿no? Hasta de memoria. Porque de tal manera, o porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Este es un versículo que es poderoso, que es profundo y que a muchos predicadores les da mucho respeto el predicar este versículo porque es un versículo sumamente profundo. Yo les he dicho que si pudiéramos resumir el Evangelio en un versículo sería este. E inclusive si pudiéramos resumir toda la Biblia en un versículo sería aquí. El amor de Dios está ahí. Toda la Biblia constituye una carta de amor de Dios a la humanidad. Toda la Biblia constituye la historia de amor de Dios hacia los seres humanos. De tal manera que nosotros nos podamos dar cuenta del amor de Dios desde su creación. También de manera que nosotros nos podamos dar cuenta que como humanidad hemos ofendido a Dios una y otra vez. Pero a pesar de todas las ofensas que el ser humano ha hecho a Dios, Dios ha insistido una y otra vez en mostrar su amor a la humanidad. Muchas personas de manera muy equivocada cuando piensan en el Dios del Antiguo Testamento piensan en un Dios estricto y enojón, cosa que cuando nosotros lo vemos con la perspectiva correcta nos damos cuenta que eso es un total error, que Dios muestra en el Antiguo Testamento una y otra vez su amor. Leímos hace un momentito esto que Dios le dijo al pueblo a través del profeta Ezequiel, pero a pesar de todo eso, a pesar de que Dios le dijo a su pueblo Israel que era como una prostituta y aún peor, todavía después le dice, pero te perdono y ven aquí. Eso hace que se te rompa el corazón. De plano necesitas ser muy insensible para que cuando lees eso no te vengan las lágrimas o las ganas de llorar al ver el gran amor que Dios tiene hacia la humanidad, hacia su pueblo. Dios no se permite decir que no a la primera. A muchos de nosotros Dios vino una vez y le dijimos que no, así como aquel canto que cantamos la semana pasada. No, mejor luego, después, ven otro día. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Esa alabanza que uno de nuestros hermanos hizo. Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y te dije, no, ven otro día, ahorita me está yendo bien en el trabajo, ahorita me está yendo bien en la escuela, ahorita no te necesito. Pero el Señor, ¿qué hace? Insiste, insiste, insiste. Por eso es que, de alguna manera, buscando alguna metáfora, alguna idea, algo que pueda plasmar este sentido de búsqueda de Dios, inclusive hay un libro en el cual se le llama así, el lebrel del cielo. Un lebrel es un perro, un sabueso, que anda buscando hasta encontrar lo que busca. Y así, y con todo el respeto a nuestro Señor, se le ha comparado con eso, porque Él insiste y busca cualquier pista, busca cualquier rastro hasta encontrar. No deja de seguir nuestro rastro, nos sigue. Y entonces, en el Antiguo Testamento se nos muestra esa historia de nuestra rebelión, que es necia, que es autodestructiva, como pueblo de Dios. Y entonces viene la expresión más profunda del amor de Dios hacia la humanidad. Enviar a su propio Hijo. Dios de muchas maneras habló a los hombres, pero después envió a su propio Hijo, a su único Hijo, porque hay una sola persona que es de la misma naturaleza que Dios Padre, de la misma sustancia que Dios. El Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, al cual el Padre envió. Y entonces, ¿qué amor tan grande es este? Y eso es la maravilla del Evangelio. Y cuando compartimos el Evangelio, eso es lo más importante, lo demás es secundario. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar a las personas? El amor de Dios y no más. Y no más. A veces nos enredamos en un montón de cosas cuando lo único que tenemos que mostrar es que Dios es amor y que Dios ha amado de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿quién podría amar de tal manera? Dios Padre sabía
que las personas iban a rechazar a Jesucristo. El mismo Jesucristo sabía que lo iban a arrestar, que iba a pasar por un juicio injusto, que lo iban a golpear, que lo iban a ofender, que lo iban inclusive a maldecir, que se iban a burlar de él, que lo iban a escupir, que lo iban a crucificar. Y a pesar de eso, y con todo y eso, de cualquier forma Él decidió, Jesucristo, dar la vida por ti y por mí, a pesar de eso. Y no solo por ti y por mí, sino aún por las personas que estaban ahí golpeándolo, ofendiéndolo y crucificándolo, aún por ellos dio la vida. Y entonces el Señor Jesucristo, unos momentos antes, horas antes de pasar por todo esto, les dijo a sus discípulos y a ti y a mí, porque no hay amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos. Si tú supieras que tu novia o tu esposa, fíjate muy bien, si tú supieras que tu novio o tu esposa, después de casarte, te golpearía. Si tú ya supieras anticipadamente que te iba a golpear, que te iba a escupir, que te iba a maldecir, que te iba a decir groserías, que te iba a dejar sin ropa en la calle y que fuera capaz de matarte, ¿aceptarías ser su esposo? Esa es la maravilla del Evangelio y luego nos enredamos con puras cosas extras. ¿Quién te ama de tal manera? Con todo y lo que te amen tus padres, nunca te van a amar como Jesucristo. Y con todo y lo que te ama tu esposa o tu esposa o esposo o hijos, nadie te amará como Jesucristo, porque no hay amor más grande que ese. ¿Quién se humilla de tal manera? ¿Quién puede hacer eso? Si tú supieras, inclusive personas dicen, no hombre, si yo hubiera sabido ni me caso con este. ¿Nunca has escuchado esa frase? Pero mira a Dios, por eso te digo que Dios es extravagante, que la mente de Dios es incomprensible, que uno dice, ¿cómo puede ser posible, Señor? A pesar de nuestros desprecios hacia el Señor, todavía Dios tuvo el amor por ti y el valor para que Cristo muriera por ti en una cruz, a pesar de todo eso. Porque nosotros en más de una ocasión, como lo dice también otra alabanza, y esa alabanza también me encanta, dice, yo estaba ahí. No sé si tú te has identificado. En realidad nosotros crucificamos al Señor Jesucristo también. Entonces, Dios muestra su amor y muestra que ama a los escogidos aún a pesar de sus infidelidades. Por supuesto, Dios quiere que dejemos la infidelidad, Dios quiere que dejemos la idolatría, pero de todas maneras Dios te dice, mira, a pesar de eso, a pesar de que te has comportado como una prostituta y peor, no solamente Israel, sino tú que estás sentado aquí el día de hoy, a pesar de eso, te amo, deja de hacer lo que estás haciendo. Entonces es importante tomar una decisión, tomar la decisión de dejar de hacer esas cosas que son desagradables a Dios, tomar la decisión de hacer lo que tenemos que hacer. Es de suma importancia elegir. Al final del libro de Josué tenemos esta narración, Josué capítulo 24. Tiempo después, envía a Moisés y a Aarón. Aquí Dios está narrando parte de esta historia de amor. Y Dios le dice a su pueblo, tiempo después envía a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué de ustedes de allí. Cuando saqué
de este país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él, Dios, envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, él, el rey, envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo, Dios, no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los persiguió una y otra vez, y así los salvé de su poder. Finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon con ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos, fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron, vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río, Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. No vamos a entrar en el detalle de este capítulo porque hay muchas cosas que aprender de él, pero aquí vemos varias opciones, en total 3, en total 4, pero para empezar 3 opciones. Debemos saber que normalmente como seres humanos estamos eligiendo. Nosotros elegimos desde que nos levantamos. Todo es una elección. Te levantas y escoges, ¿me baño o no? ¿Me peino o no? ¿Me lavo los dientes o no? ¿Voy al trabajo o no? ¿Voy a la escuela o no? ¿Voy a la iglesia o no? ¿Lavo la ropa o no? Todo el tiempo estamos escogiendo. ¿Desayuno o no? ¿Leo la Biblia o no? ¿Oro o no? Siempre es una elección. Estamos escogiendo como seres humanos desde que nacemos. Elegimos. Y entonces, aquí Josué le muestra al pueblo que hay 3 puertas y otra más. Y detrás de esas puertas,
Josué les desglosa lo que hay. Aquí tenemos 3 opciones, las cuales vamos a ir desarrollando entre hoy y la próxima semana. Sigan a los dioses de sus antepasados del otro lado del río, en el lugar del que partieron. Sigan a los dioses que ustedes encontraron en Egipto, donde fueron esclavizados. Sigan a los dioses de la tierra en la que habitan hoy, la de los pueblos que fueron vencidos por el Dios verdadero. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que entender es que todos nosotros, los seres humanos, somos adoradores. La adoración se conecta con lo que somos. De tal manera que en cualquier cultura, en cualquier civilización, todos adoran. Si todavía te tocó el plan de estudios no tan deformado, posiblemente en la primaria o en la secundaria, en mi caso me tocó desde la primaria, me enseñaron de culturas antiguas, los egipcios, los fenicios, Babilonia, ¿sí? Los chinos. Y en cada cultura, una de las cosas que te enseñaron de la cultura fue ¿qué? La religión. Y en cada lugar había religión. En México, los aztecas, religiosos. Y si tú te das cuenta, cuando tú analizas la cultura o cada cultura de los diferentes países y todas las culturas a través de la historia, siempre te vas a encontrar con algo. Adoración. Adoración a algo o a alguien. Todos adoran. Hay un filósofo que se llama Peter Kreeft que dice, lo opuesto al teísmo no es el ateísmo, sino la idolatría. Lo opuesto a adorar a Dios no es el ateísmo, es la idolatría. Eso es lo opuesto a la adoración al Dios verdadero. En otras palabras, todos adoramos a algún Dios, todos, de cualquier cultura, de cualquier tiempo, desde siempre. Y una de las razones por las cuales nosotros fuimos creados como seres humanos es ¿para qué? Adorar. Una de las cosas que procuramos hacer cuando tenemos un estudio es empezar ¿cómo? Adorando. Empezamos el servicio a Dios el domingo ¿cómo? Adorando, porque para eso fuimos creados, para adorar. Cada cosa en este mundo fue creada con un propósito. Todo fue creado con un propósito. El agua fue creada con un propósito, el sol fue creado con un propósito y nosotros como seres humanos fuimos creados con un propósito. Entonces, la pregunta es, si todos los seres humanos adoramos, ¿a quién vas a adorar? La pregunta no es que si adoras o no. De nuevo, todos adoramos. La pregunta no es si vas a adorar o no, sino la pregunta es ¿a quién vas a adorar? De acuerdo con nuestra manera de pensar moderna, cuando te digo adorar, cuando a una persona sales aquí a la calle y le preguntas, oye, ¿tú adoras? ¿Qué es lo que tal vez te puede decir? Yo no voy a ninguna religión, no soy parte de ninguna religión o grupo o secta o como se le llame. Yo no adoro a nada. Porque pensamos que la adoración tiene que ver con atuendos, rituales, música, sobre todo con música antigua, con órganos o con himnos, ¿no? Y a veces dicen, esas son cosas de viejitos. Esa es cosa antigua, eso de adorar. No, eso es lo que hacían los aztecas. Eso es lo que hacían allá en Europa hace cientos de años. Pero no, nosotros somos modernos, no adoramos a nadie, no tenemos dioses, no tenemos ídolos. Y si nosotros pusiéramos en nuestra vida cualquier persona, sea cristiana o religiosa o no, si pusiera en su vida cajones,
Nosotros tal vez tendríamos el cajón del trabajo, un cajón que dice trabajo, un cajón que dice familia, un cajón que dice finanzas, un cajón que dice entretenimiento, pero tal vez muchos no tendrían un cajón de adoración. Pero, aunque no se han dado cuenta, ahí está. Vamos a pensar, por ejemplo, en un auto. Un auto, ¿qué es lo que tiene? Un auto cualquiera, el que ustedes quieran, del año que sea, ¿qué es lo que tiene o qué es lo que debe tener? Llantas, motor, volante, al menos un pedal, porque les dije un carro de cualquier tiempo, ¿no? Ya después le pusieron luces, ya después en vez de un pedal le pusieron 2 o 3, porque al principio no tenían. Ya más adelante le pusieron aire acondicionado, más adelante le pusieron estéreo. El primer estéreo tenía cassette. No, primero tenían radio, después le pusieron cassette, ya después le pusieron CD y después Bluetooth, ¿no? Pero cuando tú piensas en un coche, pues el coche, digamos, de básico, no tiene dirección hidráulica, no tiene estéreo con Bluetooth, no tiene aire acondicionado, nada más lo que tiene es llantas, motor, volante y al menos un pedal, ¿verdad? Y párale de contar. Algunos ni siquiera tienen frenos, ¿verdad? Los muy antiguos ni frenos tenían. Es más, los carritos chocones ni frenos tienen y ¡pum! Chocas. Un carro. Y entonces, ¿por qué hablar del carro? Porque de la misma manera nosotros tenemos lo que se le llama el equipo básico. Y dentro de ese equipo básico, ¿qué es lo que tenemos? Mente, cuerpo, emociones, adoración. Ya viene con el equipo básico. ¿Sí? No es opcional. No es como el estéreo con Bluetooth que si quieres se lo pones o no. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con esa capacidad de adorar, con esa necesidad de adorar, con esa búsqueda de a quién adorar, con un propósito. Ya viene dentro de tu equipo básico, igual que amar. Si tú vas con un psicólogo te dice, es que tú no puedes dar lo que no tienes. No, Señor, eso no es lo que dice la Biblia. Todos tenemos la capacidad de amar, Dios la puso ahí. Todos tenemos la adoración, Dios la puso ahí, es parte de nuestro equipo básico. En nuestro equipo básico está el amar, pero también está el adorar. Ya viene. Todos salimos con eso. Entonces, no es una opción. La adoración es parte del reflejo humano condicionado. El ser humano pone su esperanza en algo o en alguien y después va detrás de ello. Si tú vives en este mundo tarde o temprano, vas a hacer supuestos para ti, supuestos de lo que deberías escoger. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor tienes 5, 6, 7 años y tu padre te dice, tienes que ser ingeniero, o tienes que ser licenciado, o tienes que ser doctor, ¿no? Y en muchas familias, y ya les he dicho que yo soy totalmente enemigo de esa frase, tienes que ser alguien, ¿verdad? Ya te he dicho, tú eres alguien. Desde que naces eres alguien. Pero en fin, el mundo te dice eso, pum, tienes que ser. Y entonces toda tu vida la comienzas a alinear con eso. Y entonces de pronto, voy a ser licenciado en Derecho. Y entonces todas tus decisiones giran alrededor de ¿qué? De eso. Eso es lo que pones en la meta, en la cima, en el tope, y todo va ahí detrás. Uy, ¿me levanto? No, sí me tengo que levantar porque si no me van a poner falta en la escuela. Se levanta. ¿Pero por qué se levanta temprano? ¿Y por qué tiene que ir aquí en el tráfico a 1 o 2 horas hasta la Facultad de Zaragoza, de Aragón o de donde sea? Porque su meta es ser licenciado en Derecho, ¿o no? Y entonces todas sus decisiones giran alrededor de eso. Una decisión grande e importante hace que después muchas decisiones pequeñas vayan alrededor de eso.
Entonces toda tu vida se va alineando con eso que tú pusiste en la cima, con tu meta más alta. Y entonces comienzas a perseguir eso. Y a veces, tal vez sin darte cuenta, tu meta, tu objetivo, se vuelve el objeto de tu adoración. Y entonces, como seres humanos, así como comer o respirar, también está lo que deseamos. Y eso que deseamos, muchas ocasiones se convierte en ¿qué? En un ídolo. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo necesario. ¿Y cuántas veces nos hemos escuchado? Es que yo me desvelé, me quemé las pestañas, me desmañané. ¿Nunca has escuchado eso? ¿Por qué? Por ser el licenciado, el arquitecto, el ingeniero. Es una meta y después haces todo lo necesario para conseguirla. Ahora, ¿es malo que tengas una carrera? No, no. El problema es cuando eso se vuelve un ídolo. Desde que tú naces, te dan leche y después ya que sabes que ahí está la leche y dónde está, si no te la dan, pues a chillar, ¿verdad? Y haces todo lo necesario por conseguir eso que sacia tu apetito. Vas a hacer todo lo necesario. Y eso no tiene que ver con religión, pero puede ser adoración. El resultado final es que nuestras vidas comienzan a tomar la forma de aquello que más nos interesa. ¿Qué es lo que de pronto le dicen a un niño? ¿Y qué es lo que tú quieres ser de grande? Licenciado, ingeniero, doctor. Y todos tus esfuerzos se enfocan en que seas ¿qué? Doctor, maestro. Todos tus esfuerzos se enfocan ahí. Y entonces te conviertes en eso que te interesa. ¿Te interesa ser doctor? Te conviertes en doctor. ¿Te interesa ser? Pon la profesión que tú quieras. Entonces nuevamente todos elegimos a qué adorar. Y después nuestras elecciones nos dan esa forma. Nuestras elecciones nos dan esa forma. Tú escoges. ¿Me como las donas o no me las como? ¿Me como 12 o nada más una? Y entonces eres lo que comes, ¿verdad? Dices, ay, como que tiene forma de chetos, pues es que come muchos chetos, ¿verdad? Como que tiene forma de dona, pues es porque come mucha dona. Como que come mucho, ¿qué? Mucho brócoli, ¿no? Come mole, entonces pues, está bien amolada, ¿verdad? Enmolada. Entonces, todos escogemos y nos convertimos en lo que escogemos. Entonces, el objeto de tu adoración, define tu futuro, define tu vida. Es la elección importante sobre la cual vienen las otras elecciones. Entonces, Josué habla a todos y les dice, escojan ustedes mismos a quién van a servir. De nuevo, todos servimos. Hay que escoger a quién vas a servir. Dice, por lo menos aquí, tomen una decisión bien fundamentada. ¿Por qué? Porque eso va a ser la meta de sus vidas. Porque si tú no escoges de cualquier forma, vas a adorar. Adoras sí o sí. Es mejor que escojas. Y luego es mejor que escojas bien a quién vas a adorar. Porque terminas adorando. Terminas adorando algo o alguien consciente o inconscientemente. Todos adoramos.
Josué capítulo 24, 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Entonces, hay varias opciones y vamos a irlas desarrollando. Elijan ustedes mismos a quién van a servir. Josué dice, yo no voy a escoger por ustedes, ustedes escojan. Pero de que adoras, adoras. A los dioses que sirvieron a sus antepasados, a los dioses de los amorreos, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y entonces vamos a ir viendo estas opciones. Opción 1, los dioses de nuestros padres o madres. Mucho antes de que Dios le hablara a Abraham, sus antepasados adoraban a muchos dioses ahí en Mesopotamia. La familia de Abraham era idólatra. Y Dios llamó ahí a Abraham y le dijo, ven, quiero que dejes de ser idólatra. Conoce al único Dios verdadero. En Mesopotamia había un Dios para cada cosa. Al día de hoy, a cada quien su santo, ¿no? Es lo mismo. Hoy, igual que hace 500 y tantos años, ¿no? El Dios de la lluvia, el Dios del fuego, el Dios del viento, al que ponen de cabeza a ver si les consigue novio. Dios para todo o santo para todo, ¿verdad? Un santo para cada cosa o un Dios para cada cosa. Lo mismo pasaba en Europa, lo mismo en Asia. Dios de la fertilidad, allá tenían, aquí también, ¿no? Un Dios. Y entonces, de nuevo, la idolatría no tiene que ver con religión. Es importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Tu padre adoraba los deportes? ¿Tu padre adoraba el sexo? ¿Tu padre adoraba el dinero? ¿La cerveza? ¿El estatus social? ¿Estaba obsesionado con tener una carrera exitosa, de ser don fulano? ¿Tu padre estaba obsesionado en sobresalir en el trabajo? O tal vez tu madre estaba muy obsesionada por ir de compras, por comprar cosas, con su carrera, con los hijos, con el entretenimiento. Tal vez, ejemplo, tal vez para tu padre lo más importante era lograr una carrera exitosa. Y entonces su vida giraba alrededor de ¿qué? De su trabajo. Y entonces él estaba dispuesto a sacrificar los días de descanso, las vacaciones familiares, ¿para qué? Para estar en el trabajo. Y entonces, ¿dónde estaba su templo? En la oficina. O tal vez en el taller, un taller mecánico, ¿verdad? Y ahí estaba el padre. Fines de semana, taller mecánico. O en la carpintería, y no salía de la carpintería, aunque fuera domingo. O no salía de cualquier otro trabajo, aunque fuera domingo. Ese día del Señor, no, hay que ir a trabajar. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en la Biblia? ¿De qué te sirve levantarte temprano y acostarte de noche? Si de todas maneras yo, Dios, no voy a permitir que disfrutes de todo esto. ¿Por qué? Porque tú no me estás dando mi lugar. Algunas personas que de pronto se obsesionan tanto con que es domingo y hay que trabajar y es que si no trabajo no me alcanza. Yo normalmente les digo, pues menos te va a alcanzar. Y no es porque yo tenga mala onda contigo. Es que es lo que enseña la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Que Él honra a quien a Él lo honra. Si tú no honras a Dios, ¿cómo te va a honrar? ¿Cómo te va a ayudar para que te vaya bien? Para que disfrutes. Porque el Señor dice, a unos les doy el trabajo de juntar, pero a otros, a los que me agradan a mí, yo les doy el disfrutar de lo que tienen. ¿De qué te sirve trabajar tanto si ni siquiera disfrutas de lo que tienes? ¿De qué? ¿De qué te sirve? O algunos dicen, para mis hijos.
Y la Escritura dice, ¿y cómo sabes si tu hijo va a ser un necio? Y eso por lo que te desmañanas tanto, lo va a despilfarrar en un mes o en un año y va a quedar en la ruina. Pero ahí está su ídolo, en el trabajo. Y ahí está su adoración, en el trabajo. Puede ser por tener dinero o puede ser simplemente por ser el mejor vendedor, porque quiero ser el mejor vendedor de todos los vendedores. Quiero ser el arquitecto mejor de todos los arquitectos o el mecánico mejor de todos los mecánicos. Y ahí está tu adoración, ahí está tu ídolo y no te has dado cuenta. Y entonces, sin darte cuenta, estás adorando al Dios del éxito, al Dios del trabajo, al Dios de los logros, en vez de que encuentres que tú eres valioso en Cristo. Tú eres valioso en Cristo. Y tal vez tu mamá se preocupaba por las apariencias, ¿no? Que todo tenía que estar perfecto, que tú tenías que estar perfecto, que si salías de casa, te echaban ahí, en aquel tiempo era la vaselina, ¿verdad? ¿No? Vaselina y vaselinazo hasta que te quedaran todos los pelos bien alineados. Y si tenías un pelito parado, no podemos salir. ¿Por qué? Porque el niño tiene aquí un pelo parado y ahí estaba la jefa peleándose con el que tenía los pelos necios hasta que no le aplanara todos los pelos, ¿verdad? Y no puede salir de ahí. O obsesionada por la planchada, ¿verdad? Si tú eras del rock and roll, entonces a lo mejor te tocó como a mí que, bueno, mi madre planchaba todo, hasta las fundas de la cama, ¿no? Pero no solo eso, todo súper planchado, es más, hasta los calzones los planchaba, ¿verdad? Porque así se usaba. Y entonces, ahora, ¿es malo ser limpio? No. La cosa es que eso se puede volver una obsesión, un ídolo. Hay que tener cuidado. Ahora, no te estoy diciendo que vengas a la wash and wear, ¿verdad? Que así como está, te lo laves y te lo pongas, o que a lo mejor ni te lo pongas, ¿verdad? Y que no me salgas con que, es que soy eco-friendly. Por eso no he lavado mi ropa en 5 días. No, o sea, saco chino. Cámbiese. Entonces, dedicar demasiado tiempo. Y entonces ahí está la mujer obsesionada. Ay, van a venir visitas, no hombre, límpiale y púlele y trapele y ándale, es que iba a venir fulanito de tal. Bueno, pues tranquilo, ¿no? Pues qué bueno, qué felicidad que viene. No, pero es que no estás limpio y no está preparado y córrele y apúrale. Y se estresa y estresa a todo el mundo porque quiere que todo esté rechinando de limpio y nadie puede entrar en la casa si la casa no está rechinando de limpio y no huele a fabuloso, ¿no? Oye, pero los que vienen, les dio COVID y ni siquiera huelen, no importa, que la casa huele aunque nadie lo huela. De ahí está bien clavada con que todo huela. Bueno, ¿y para qué huele, no? Si nadie huele, pero bien clavada con que todo esté fabuloso, ¿no? Y eso se vuelve su ídolo. Como diría un hermano, se ríen de testimonio, ¿verdad? Tienes que ir, en la mañana me decía una hermana, no hombre, hermano, y eso era poco. En nuestro caso me decía, en mi familia todos almidonados, no solamente planchados, sino almidonados, ¿verdad? Y así, muy planchadito, muy almidonito. No puede salir el chamaquito si no tiene todo, no solo planchado, sino almidonado. Al día de hoy los chavitos ya ni siquiera saben qué es eso, ¿verdad? Porque muchos andan a la wash and wear, ¿verdad? Todos arrugados, hasta ya salió la moda de las camisas arrugadas, ¿verdad? Bendita moda, dicen, ay, qué bueno, así para no planchar. Pero bueno, en fin, es posible que tu Dios sea la apariencia, que tu Dios sea la perfección, pero tu identidad y tu valor está en Cristo, no en la ropa que traes. Que si tiene que ser de esta marca, porque si no, no valgo nada. ¡Qué barbaridad! Tu valor lo da Cristo. Te tienes que vestir de Cristo. Olvídate de la marca. Eso no es lo importante. Entonces, ahí vamos a hacer una pausa. Ahí nos quedamos en el otro. Aquí vamos a hacer una pausa. Y la próxima semana continuamos meditando respecto de dónde estamos, de dónde está nuestra vida, de dónde está nuestro corazón. Pero
brevemente, encontramos que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Que quiere que nuestro amor no sea compartido con otra cosa o persona, que uno de los nombres de Dios, vimos 21 nombres la semana pasada, el 22 es Dios celoso, y que Dios no quiere compartirte con nadie, y Dios te ama y quiere lo mejor para ti. El adorar a cualquier otra cosa o persona para Dios se le llama adulterio o prostitución. Tenemos que tener cuidado de no adorar a nada ni nadie que no sea Dios. Y que la idolatría no tiene que ver con estatuitas o figuritas. No, es poner a cualquier cosa o persona en el lugar que le corresponde a Dios. La idolatría no necesariamente tiene que ver con religión, sino con ¿qué? Con lo que en tu corazón está como prioridad. ¿A qué le das prioridad en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu mente, en tu corazón? Porque Dios quiere que le ames con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Que Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvado. Y eso es lo más hermoso e importante del Evangelio. Cuando compartimos del Evangelio, todo lo demás no es importante. Lo importante es lo que Dios hizo para demostrarte su amor. Dios te ama. Dios te ama y la pregunta es, ¿quién puede ser mejor partido que Dios? ¿Quién está a la altura de Dios? ¿Quién está al nivel de Dios? ¿Quién le llega a Dios? Nadie. Y Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor en todo el universo y en todos los universos y en los multiversos, porque es la onda, es Dios. En este universo y en todos los multiversos está el multidios, ¿verdad? Dios, el único Dios verdadero. Dios muestra a su pueblo todas las cosas que ha hecho. Y estoy seguro que en tu vida también Dios ha hecho una y otra cosa. Y te ha bendecido de tantas maneras. Y a veces hemos sido tan insensibles a Dios, a la mano poderosa de Dios, al cuidado de Dios, a la protección de Dios, a la provisión de Dios. Y Dios está ahí. Y Dios ha estado ahí. Dios nos ha bendecido de tal manera y Dios quiere que tomamos una decisión. Y la mejor decisión que podemos tomar es Él. Ok, entonces ahora también estamos meditando que Josué nos da 3 opciones. Y el día de hoy empezamos a ver la primera. Los dioses de nuestros antepasados. Los dioses de nuestros padres, los dioses de nuestros abuelos, los dioses que nuestra cultura familiar nos ha heredado. Debemos tener cuidado de no adorar lo mismo que nuestros padres adoraron. Por supuesto, pueden ser San X, San Y o San W o San WC. Ajá. O puede ser algo, alguna meta, algún objetivo, alguna cosa que tú has puesto muy arriba y por encima de Dios. Pero mucho de eso es que heredado. Y tenemos que cortar con eso. No poner a nada ni nadie antes que a Dios. Muy bien, pues vamos a terminar en una oración o hacer una pausa aquí. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque reconocemos que no hay amor más grande que el que tú nos das. No hay amor más grande que Cristo haya puesto su vida para reconciliarnos contigo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos y te suplicamos nuevamente, Padre, que nos ayudes a ser conscientes de nuestros pecados, a ser conscientes de que en muchas ocasiones hemos sido idólatras y hemos adorado las mismas cosas
que nuestros padres adoraban. Señor, te suplicamos perdón y te suplicamos que abras nuestros ojos espirituales, nuestra mente, para que podamos desligarnos de eso. Ayúdanos, por favor, Padre, a tomar la decisión y a decidir por ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.